me veo. Sí. Ya. Hermano Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Yo ya dije que estaba un poquito enfermo, ¿y usted cómo está? Mira, yo de salud y de ánimo estoy bien. Se puede decir que estoy bien, a pesar de ya los años que están pasando un poquito la cuenta, pero bien. Ya, qué Estoy bueno. en mi día libre. Y hoy día dijimos que era día miércoles, ¿cuánto? ¿12? 12 de abril 2023. Son un cuarto para las 4. Ya. Entonces, bueno, saludo primero a los hermanos, la familia, los amigos, esperando que estos videos siempre les sean de provecho, de ayuda. Y el tema para hoy día, mira, va a ser... yo hace tiempo que quiero hablar un poquito acerca de la persona de Jesús, ¿ya? Ya. Otro tema. Pero quiero decir dos cosas primero, Luis, porque yo sé que hay mucha gente que es opositora a Jesús en el sentido de que no lo reconocen como hijo de Dios, ¿ya? En ese sentido. No lo alcanzan a ver. Claro, me refiero mayormente, ¿no es cierto?, a su propio pueblo. Mira lo que voy a decir. Vaya a hablar de los judíos. Voy a hablar de Jesús, pero se lo voy a hablar a los judíos. Eso podría decir que es lo más correcto. Ya, vamos a Mira, poner el satélite para que llegue a Tel Aviv. claro. Mira, esta situación igual es triste porque quiero decir dos cosas. Primero, Jesús, todos sabemos que era judío, de la tribu de Judá, ¿correcto? Ya. Ya. Todos los apóstoles del pueblo de Israel son judíos. Los escritores del Nuevo Testamento, ¿cierto?, también son de Israel, ¿ya? Son judíos. Ya. Entonces, lo que te quiero decir, o lo que estoy tratando de decir, es que esto no lo inventamos los gentiles. Ya. Así que, si alguien se opone a Jesús o a sus apóstoles, como si tú, voy a limpiarme las manos, Sí. porque están peleando entre ellos mismos. Y la bocina salió toda de allá. Y todo salió de allá. ¿Ya? Las cartas las escribió la mayoría, las 13 epístolas Pablo, otras las escribió Juan, una de Pedro, ¿no es cierto? Y los evangelios sinópticos, ¿no es cierto?, también son judíos, tanto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? Ya. Eso sería lo primero. Así que, y lo segundo, que estos judíos, ya sean estos que nos dejaron estos relatos, ¿cierto?, estas cartas, también es interesante que dentro de su relato o de lo que ellos nos cuentan, es que estas personas están certificadas por Dios. Mira lo que estoy diciendo. Ya. Es el segundo punto. Están certificadas por Dios. ¿Por qué? Porque mismo Jesús está lleno de sus relatos que hizo no sé cuántos milagros y maravillas. Claro. Y un hombre no puede hacer eso, por Luis. Está escrito. Está escrito, o sea, están ahí los antecedentes. Claro. ¿Ya? Y Pablo también hizo milagros. ¿Ya? Y Pedro también. Entonces están siendo certificados por Dios, ratificados por Dios como siervos de Dios. ¿Ya? Y lo dijo un mismo judío, Nicodemo, cuando fue a visitar a Jesús de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. O sea, una persona con sentido común, perdona lo que estoy diciendo, sentido común. Claro. Si ve que una persona, ¿no es cierto?, está haciendo milagros, maravillas, sanando a su pueblo, eso está certificando que ese hombre está siendo aprobado por Dios. A menos que alguien crea que cualquiera puede levantar un muerto. ¿Ah? O andar por las aguas. Que me lo muestren. Y un dolor de cabeza hemos sacado. Entonces, esas dos cosas. Ya. Y ahora vamos a empezar, hermano, y van a hacer una serie de estudios, porque esto es largo, pero nosotros sabemos que los damos entre 20 y 25 minutitos. Oye, el primer punto que desarrollaste, la salvación viene de los judíos. Correcto. No solamente la persona de Jesús, Claro. sino que los profetas. Los profetas. ¿Ya? Nosotros los gentiles no tenemos nada que ver en esto. Claro. ¿Ya? Aquí está esto es una pelea de judíos contra judíos nomás. Claro. Nada más. ¿Ya? Oye, voy a tomar mi primero, sabemos que Mateo, Lucas y Juan, pero voy a matar primero de Marcos. ¿Ya? De Juan Marcos. Eso es lo que dice el erudito que lo escribió, fue Juan Marcos. Ya. Y también que fue escrito entre el 50 y el 60. ¿Ya? Este es el que más le tiran pacto, ¿ya? Los teólogos o los medios que se dedican a estudiar sobre los autores de los libros. En Marcos capítulo 1, Ya. entonces lo primero que vamos a ver, en Marcos capítulo 1, dice algo bien interesante. Mira, Versículo vamos 1. a leer del 1 al 8, hermano Luis. Marcos 1 al 8. capítulo 1, del 1 al 8. Ya. El primer versículo lo dice todo. Eso tiene que ser. Principio del Evangelio, o de las buenas noticias, ¿no es cierto?, de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya. O sea, ya no alcanzamos ni a empezar, ya fue definido como Hijo de Dios. Por Marcos. A Jesucristo.
Claro. Está definido como hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, aparejar el camino del Señor, enderezar sus veredas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él, ojo, ¿quién se los traía? ¿Quién se los allegaba? El Señor. Yo entiendo que es Dios, ¿no es cierto? Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Juan andaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Hermano Luis, mira, tú me adelantaste un punto, son 2 puntos que voy a tomar solamente aquí. Ya. El primero, ¿no es cierto?, según el relato de estos autores, estos judíos, ¿no es cierto?, y Marco, un libro que es bien reconocido, ¿no es cierto?, lo primero que dice, tú ya lo dijiste, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, para Marco ya lo reconocía como Hijo de Dios. Y él también relata acerca, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista. Y claro. Juan Bautista da un testimonio, también que es judío, Juan el Bautista, y da un testimonio acerca de la persona de Jesús. Y en el verso 7, ¿qué predicaba diciendo? ¿Viene tras mí? Verso 7. Verso 7. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Eso lo decía Juan el Bautista. Claro. Eso es lo que está relatando este autor Marco. Claro. O sea, para Juan el Bautista, ¿quién era Jesús? Si no soy digno de desatar, entonces ya no es cualquier persona. Claro. Entonces, yo me extraño mucho que los judíos... La calidad que tiene. Claro, justamente. Entonces, veo a Marco, por un lado, que lo testificó ya como hijo de Dios, y relata que Juan el Bautista, ¿no es cierto?, llamaba al arrepentimiento, ¿no es cierto?, y estaba diciendo que el que venía tras él, que era, se refiere en contexto a Jesucristo, a Jesús, que ni siquiera era digno de desatar sus sandalias. Y eso que Juan era considerado superior al pueblo, ¿eh? Correcto, era considerado profeta. Claro. Porque acuérdate que Jesús les preguntó quién era Juan el Bautista, y ellos dijeron, bueno, si le decimos que no es profeta, no tenemos pueblo en contra. Y si le dice que si le decimos que es profeta, entonces ¿por qué no le hiciste caso? Claro. Le dijeron, no sé de dónde viene, le dijeron. ¿De acuerdo? Claro. Ya, que eran muy pillos estos judíos. Ya, eso es lo que tenemos ahí. En el mismo capítulo 1, ahora vamos a rectificar con el versículo 9 y 11. 9 y 11, que nos dice Marco, ya, en su relato. Bueno, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Ya? Y el 11. Y hubo una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tomo contentamiento. Mira, maravilloso. Tú sabes que Jesús se llamaba Jesús de Nazaret porque se crió ahí. Nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret, ¿cierto? Sí. Ya. También Jesús fue bautizado, ¿cierto? Y lo que nos da testimonio Marco, dice que el verso 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el testimonio que está dando, claro. O sea, el relato lo da Marco, pero está el testimonio de lo que dijo Juan, que esto lo vio Juan. Claro. ¿Cierto? Entonces, esa voz de los cielos, ¿quién es? Pues que me lo digan ellos. Claro. ¿Ya? Y está testificando, ¿cierto?, que él es su hijo amado. Claro. ¿Ya? O sea, si tú estás escuchándonos del cielo, aquí no estamos diciendo que una persona dio testimonio al otro, ¿no? Claro. ¿Quién habla del cielo? Que me lo digan. ¿Ya? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, eso es lo que nos relata Marco, según de los antecedentes que tiene de Juan el Bautista. Vale. Ya, vamos a seguir avanzando. Capítulo 1, versos 32 al 34. Vamos a ver quién era Jesús. Según lo que nos dice Marco, ¿eh? 32, 34. Dice así. ¿Ya? Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal, ya, y endemoniados. Y toda la ciudad se juntó a la puerta, toda, ya, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades
y echó fuera muchos demonios y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Ya, interesante, ¿cierto? El antecedente histórico que nos está relatando aquí el autor de Marcos, ¿ya? De lo que Jesús hacía, ¿ya? En cuanto a estos milagros, estas sanidades. Dice que trajeron todos los que tenían enfermedades y también a los endemoniados, ¿cierto? Entiendo que para que los sanaran. Dice que toda la ciudad se volvió a la puerta. Claro. ¿Ya? Así que hay muchos que están dando testimonio aquí. Y dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, o sea, a estas personas, ¿se entiende? Claro. Porque le conocían, o sea, sabían que él era el Hijo de Dios. Enmudece y dice no saber. Claro, sabían que era el Hijo de Dios. Entonces, yo te digo, si Marcos nos está relatando acerca de lo que Jesús hacía, de sus hechos, de sus obras, ¿cierto? De estas sanidades que hacía, ¿quién era? Claro. ¿Ya quién era? Si está sanando, o sea, no. ¿Y cómo lo sanaba a todos? ¿Y cómo lo sanaba? No, sacaba poder de sí mismo, era un iluminado de sí mismo, era un poderoso de sí mismo. Yo entiendo que lo único que puede, ahí lo que hiere y sana. Yo entiendo que el Señor, Claro. Adonai. Exacto. ¿Ya? No hay virtud de los hombres. ¿Ya? Entonces, pero aquí lo está certificando como su Hijo amado. ¿Ya? Eso es lo que estoy viendo. Sigamos. Capítulo 1, del 40 al 45. Tenemos también el caso del leproso. ¿Y por qué te lo voy a dar el énfasis aquí? Y un leproso vino a él rogándole e hincada la rodilla, le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Ojo, le tocó. Y le dice, quiero ser limpio. Así que hubo el hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Entonces le apercibió y le despidió luego y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. A ellos, claro. Más salido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ya, maravilloso este relato que nos dice otras de las sanidades, ¿cierto? Que hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice que un leproso, ¿ya? Si él le está rogando y si está arrodillando delante de él, ¿no es cierto? Ya sabía un antecedente de que esta persona que está al frente lo podía sanar. Claro. Por eso le está rogando y de rodillas. Y notaba la dignidad de Cristo. Claro. Y le dice, rogándole en cada rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. O sea, fíjate cómo lo reconoce. Jesús le dijo, extendiendo misericordia de él, se extendió la mano y le tocó. Y dijo, quiero y se limpio. Claro. Dime tú, ¿quién puede hacer esa sanidad? Si no es una aprobada por Dios. No sé si no Dios eres con él. ¿Me entendí? No hay otra manera. Claro. Y esto no está diciendo Marcos, esto no está relatando Marcos. Y además, fíjate que aquí viene una situación bien importante, Luis, para que tú veas que Jesús no anda buscando publicidad de sí mismo. Porque le dice en el verso 44, y le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino que ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Claro. ¿Ya? Ni siquiera le andaba, miren, yo soy el que... No le diga a nadie, le dijo. Y sin embargo, claro, era imposible. Claro. Una persona con ese milagro en su vida. Tienen que ponerse en el contexto histórico, quizás cuánto tiempo ese hombre estaba atormentado con esa lepra. ¿Entendés? Entonces la angustia yo creo que lo tenía ya desesperado. Y no podía ocultarlo. No lo podía ocultar. Cuando lo encontraba la gente y le decía, ¿y tu lepra, viejo? Claro, y más encima está, acuérdate que una persona así que no puede estar, está fuera del campamento, ¿no es cierto? No puede estar dentro del campamento. Exacto. ¿Cierto? Y la gente se aleja de él, ¿no es cierto? Porque esa cuestión también te puede llegar a ti. Exacto. Entonces un gallo repudiado por el pueblo, angustiado con toda su situación. Claro, no podía menos que publicarlo, ¿no es cierto? A pesar que Jesús le dijo no se lo diga a nadie. ¿Ah? ¿Te das cuenta tú? El Espíritu de Cristo. Me está quedando claro que es hijo de Dios y que Dios le envió. Pero si son los antecedentes que está mostrando Marcos, esto no lo escribimos En este nosotros. ratito me queda claro. Si eso es lo que estoy tratando yo, los hermanos traspasarles, los hermanos judíos, ¿cierto? Y a todos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Claro. Por lo menos crean en el testimonio de estas personas. De hecho, esto no lo escribimos nosotros. Dios le envió porque si lo está escuchando, claro, es que Dios le envió. Claro. Entonces, aquí tiene la dureza, hermano Luis, una reflexión. La dureza de estos judíos, ¿entendés? Que no se dan cuenta. O sea, está escrito, a menos que digan, no, esto es una mentira, ya eso sería otra posición. Pero si estos relatos son ciertos, ¿entendés?
Y toman otra doctrina y esa la ven como verdad. Esa es la verdad, eso sí. Pero esta no. O sea, oye, la maldad es doble. Están negando, Rechazan la luz y aceptan claro, y están negando un hecho histórico, la tiniebla. ¿cierto? Porque son 4 ¿no es cierto? Los evangélicos, Claro. los 4 que están relatando esto. Y este es de más de confianza, de acuerdo a la época. ¿Ya? Mira, sigamos avanzando ahora en el capítulo 2. ¿Ya? Vamos a ver que Jesús sana a un paralítico. Y aquí viene una cosa más extravagante, digamos, o más asombrosa. Es la sanación del paralítico y también que le perdonan los pecados. Así que esto ya es un chachazo no sé a dónde. Mira, Marcos capítulo 2, de 7 al 12. 7 al 12. Claro. Este es un paralítico. Claro, por eso que no lo voy a leer entero, que es muy largo. Claro, decía entonces, ¿por qué este así, blasfemias dice? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de ellos mismos, les dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Ojo, ¿Ya? ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó luego y tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Ya, vamos en el contexto histórico de lo que nos relata Marcos, un judío. Mira, dice, lo primero le iba a hacer un comentario. Tú sabes lo que es un paralítico. Sí, pues. Una persona que no se puede mover. O sea, hacer esa sanidad no es fácil. Y el músculo se deshace. Y de acuerdo al tiempo, yo creo que no tenía ni músculo. Si ya por el tiempo que ya... Tiene pura piel nomás. Pura piel, ¿ya? Ya. Así que la sanidad no es una bicoca, para que se entienda. Claro. ¿Ya? Mira, el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí quedó la escoba. Mira lo que le está diciendo primero. Tus pecados te son perdonados. Claro. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Tú sabes lo que son los escribas, ¿no es cierto? Lo que hacen las traducciones, Claro. ya. Los que conocen la ley. Los que conocen la ley. Los cuales cavilán en sus corazones, ¿cierto? Oye, ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando, está diciendo que... Le está diciendo al paralítico que tus pecados son perdonados. Claro. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Ya? Bueno. ¿Por qué? Versículo 7. ¿Por qué habla así este? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Correcto. Está en lo correcto. Es correcto. Claro. Es correcto. Solamente Dios. Claro. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y aquí viene la pregunta importante. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Aquí viene la pregunta. Si yo a una persona que la veo paralítica, yo le digo tus pecados son perdonados. No tiene certificación. No hay una certificación si van a ser perdonados o no, ¿no es cierto? Claro. Yo puedo decir yo soy el ungido, yo soy hijo de Dios. ¿Cierto? Y el otro sigue igual. Claro, y yo le digo a una persona, tus pecados te son perdonados. Entonces me quedan mirando, me dicen, ¿quién soy tú para perdonar pecados? Claro. Ah, ¿no tengo autoridad para perdonar pecados? Ya, entonces te doy una prueba que yo tengo poder para perdonarte pecado delante de Dios. Levántate. Tú lo voy a levantar. Claro. Y eso es lo que está diciendo. Pero eso viene la pregunta. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle levántate y anda. Es más fácil decir tus pecados son perdonados. Oye, pero de aquí se desprende que el que hirió al paralítico es Dios. el Señor. ¿Ya? El Señor hiere y Porque sana. Cristo le está levantando la maldición. En bendición. No fue el diablo entonces quien dejó al paralítico en esas condiciones. No, de partida el texto no dice Sino eso. que Dios lo hirió y Claro. Dios lo sanó. Y Dios lo sana. Pero aquí, entonces, aquí viene, y esto viene para los hermanos judíos, porque estoy pensando en ellos, y para todos los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, ¿ah? No esos milagros chamullentos que hacen algunos que Claro. son a morir saltando, ¿ya? Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todo,
De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. O sea, este tremendo milagro está certificando que Jesús es el Hijo de Dios. Y aún más, tenía poder para perdonar pecados. Claro. ¿Y cómo le dijo? Levántate. Claro. ¿Ya? Y ¿cómo lo hizo? Entonces, si no es así, que me lo expliquen ellos. ¿Cómo lo pudo hacer Jesús? Oye, está dando señal que es el nuevo Adán, que tiene todas las cosas debajo de sus pies. Claro. Entre líneas te lo digo. Todo. Todo. Aquí estoy. Ya no Todo le obedecen. Todo. Después la mar, etcétera. Ya está avanzando el estudio, pero vamos Ya, ahí. vale. ¿Ya? Perdón. Entonces, qué bueno que nos demos cuenta de esto. ¿Ya? Y ahora vamos a saltar en el capítulo 2, versos 7 al 12. Ya. Y vamos a saltar el capítulo. Seguimos el capítulo 2. Ahora saltamos al capítulo 3. Capítulo 3. Ahora vamos al capítulo 3. Ya. Versículos 7 al 12. Ah, también. Sí. Ya. Aquí está la parte que tú me lo. Ya, este es muy bueno. ¿Eh? Ya, bueno, Este es un deleite leerlo. el mío. Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió. O sea, Dios le acumulaba a la gente. Claro. Gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y de la otra parte del Jordán y los de alrededor de Tiro y Sidón. Grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Claro. Y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre apercibida la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él Claro. cuantos tenían plagas por tocarle. Eso. Y los espíritus inmundos, los que tienen las plagas, Los enfermos. los enfermos, los que vienen con las llagas, todo esto, al verle, Claro. se postraban delante de él Del anticristo. y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. A ese lado. Están confesando, Reconociendo. reconociendo, confesando en sus corazones, porque Dios los iluminó. Po. Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Maravilloso, ¿ah? Yo creo que aquí re poco que agregar, Luis, pero lo importante de lo que nosotros vamos a hacer énfasis, ¿no es cierto? Que la fama de Jesús no era gratuita y no era inventada. Si le seguía las multitudes, es por lo que él hacía. ¿Ya? Estaba Claro. siendo certificado por Dios. Este es verdadero, es el Cristo, el ungido, Claro. el Mesías que espera a Israel. Claro. Este era, y Dios lo certificó con todos estos milagros y maravillas que hizo. Y eso es lo que nos está relatando Marco. Marco nos está entregando antecedentes, Claro. ¿cierto? De lo que él, ¿cierto? En su tiempo logró recabar. Entonces dice, y tú nombraste bien el énfasis, que venían de Jerusalén, de Judea, Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores, de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Y te nombraste las ciudades, ¿ya? No son inventadas, estas Claro. existen, ¿ya? Entonces, como él sabía que había tanta gente, le dice a los discípulos que le tuvieran siempre lista la barquilla o la barca, a causa del gentío para que no la apretaran, porque eran muchos que se le iban a tirar en forma desesperada. Claro. ¿Ya? Eso está diciendo. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, se tiraban encima de Cristo. Claro. Y sabemos que las plagas no se las causó, como decís tú, el diablo, sino que esto es castigo de Dios. Claro. ¿Cierto? Eso está en el libro de las maldiciones y las bendiciones. Eso lo pueden ver ahí en Deuteronomio 28. ¿Ya? Y dice los espíritus inmundos al verle, que son las personas que estaban con estas plagas, se postraban, es decir, se arrollaban delante de Jesús Claro. y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Lo mismo este otro que se humilló y tocó tierra, dice. ¿No es cierto? Si quieres puedes limpiarme. Correcto, lo mismo. Es lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, todo esto está certificando. Entonces yo digo, es que viene una reflexión, Luis, también, como comentario. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con Israel? Está endurecido, dice. Está que endurecido. En parte están endurecidos. Endurecido. Sí, esto no lo escribió un gentil, perdóname, vuelvo a repetir. Claro. Esto es Marcos, Juan, Claro. son todos judíos. Son antecedentes históricos. Bueno, Dios se gloria sobre ellos, los tiene endurecidos. Están endurecidos y los antecedentes son clarísimos. Entonces yo digo, y si tú ves el Espíritu de Cristo, dice, más él les reñía mucho para que no les cubriesen. O sea, Jesús ni siquiera andaba buscando popularidad. Le decían, por favor, no digan que es lo que estoy haciendo. Porque Claro. sabía que se le iba a adelantar su muerte. Acuérdate que en Judea lo estaban esperando Claro. para liquidarlo. Por eso les reñía mucho que no le manifestasen. En ese sentido, ¿cierto? Pero No- si ya se dieron cuenta todos. Todo, claro. Claro. Claro que el sector, ¿eh? Creo El que sector. es Capernaum este.
Ya, entonces, ahora vamos a pasar al capítulo 4. ¿Ya? Aquí está la que nombraste tú sobre los vientos. Marcos capítulo 4, de versículos 35 al 41. Vamos a ver que hasta los vientos le obedecen. Marcos 4, 35 al 41 dice así. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. ¿Ya? Y despachando a la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de Ya. viento. ¿Quién lo habrá levantado? Dios lo levanta, si los vientos no pueden mandarse solos. ¿Quién saca los vientos en los depósitos? Adonai, si eso lo saben los judíos. Lo saben ellos. Dios no tiene potencia, nadie más. ¿Cómo pueden ser tan brutos? Dice que Job, cuando le mató a los hijos con un viento grande que salió, ¿Sí? ellos dicen que fue el diablo. No, es absurdo. No hay potestad ¿Te das sino de cuenta? Dios. ¿Te No das hay cuenta? potestad sino de Dios. ¿Te acordás cuando te dije que era pura harina tostada? Sí. Ya, pues, cayó la harina tostada. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Esa pregunta yo se la hago al pueblo judío, a los israelitas, según este relato. ¿Cierto? Vemos aquí que Jesús hizo algo que los dejó asombrados a todos ellos. Obviamente tenía estado cansado, ¿no es cierto? Acuérdate que Jesús pasaba la noche orando, iba a un lado, a otro lado sanando, muy cansado, como porque él venía como ser humano. Claro. Entonces siguió la popa y ya empezó un viento que yo entiendo que Dios levantó, Claro. ¿no es cierto? Que casi se hundía la barca, empezaron a asustarse, obviamente, porque eso es natural. Entonces lo fueron a despertar, Señor, estamos pereciendo, mira lo que está pasando. ¿Y qué es lo que hizo él? Dice que reprendió a los vientos, y levantándose reprendió al viento y le dijo, calla y mudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Claro. Hace mesa, como decimos nosotros, hace mesa. ¿Qué lo hace? Claro. ¿No está certificando que Jesús es el Hijo de Dios? Y esto está en el contexto que va a ver al Gadareno. Correcto, sí. Y Dios le está estorbando para que no vaya. Con la También, tormenta. sí, si lo analicéis, correcto. Entonces Dios le escuchó para que llegara a donde el Gadareno. Al endemoniado, ya. Entonces, pero aquí vemos que hasta ellos quedaron asombrados, entonces temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aún los vientos lo dicen? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Si la evidencia lo está demostrando. Marcos está relatando situaciones históricas, ¿ya? Este es uno de los evangelios sinópticos más antiguos, y nos está relatando estos eventos, ¿cierto? Que seguramente se divulgó, ¿no es cierto? Después posteriormente se escribió, entre 50 y 60, y relatas estos hechos, ¿ya? Entonces, dime tú, ¿no está certificando Dios a escuchar a su Hijo, que es su Hijo amado? Claro. Todo el texto está diciendo, y recién llevamos 4 capítulos y persilado, tomado por parte. Claro. ¿Ya? Luis, vamos a terminar, y creo que con esto va a ser capítulo 5, por pasar el tiempo, y Ya. vamos a ver capítulo 5 del 21 al 43, donde vamos a ver en el fondo 2 milagros, ¿ya? La mujer que tocó el manto de Jesús, ¿no es cierto? Y la hija que Dios resucitó de un gran principal. Estamos hablando de Marcos capítulo 5, del 21 al 43, un poquito largo, porque hay dos milagros ahí. Ya. Si los puedes leer. Y pasando Jesús otra vez en un barco a la otra parte, ¿Ya? o sea, fue a ver al Gadareno y se devolvió. Se volvió. Eso lo saltamos, porque sería Lo más... saltamos. Claro, Se juntó a él grande compañía. claro, O multitud. sea, cuando había dejado las 99 y fue por la oveja perdida, que era el Correcto. Gadareno. Volvió de nuevo. Y se juntó a él grande compañía, y estaban junto a la mar. ¿Ya? Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, ¿Un llamado príncipe? príncipe, Ya. llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Aprendan, Aprendan. aprendan. Y le rogaba mucho, o sea, se humilló, Se humilló. diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrá las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya. Y fue con él y le seguía grande compañía y le apretaban. Correcto. Y una mujer, ¿Ya? o sea, aquí Cristo va a atender dos negocios, Claro. a la hija de Jairo y a esta mujer con el flujo de sangre.
Correcto. Y una mujer que estaba con flujo de sangre, 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Ya. Porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ojo. Ojo, eso te dio. Exacto. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y es verdad, ¿sí está? Sí, pues. Y él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ya, perdona Luis que ha sido un poquito largo. Pero no hemos terminado. Sí. Hablando él aún, vinieron de casa el príncipe de la sinagoga. Ahí está. Ahí está el otro negocio, el diciendo, tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que algunos viniesen tras él, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, más duerme. Y hacían burla de él, mas él echaba fuera a todos. Ojo, hacían burla. Encima. Por eso no los dejó pasar. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que con él estaban, y entra donde la muchacha estaba, y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita Cumi, que es interpretado, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Ahí estamos, ¿no? Ya, hermano Luis. Claro. La historia es larga, tenemos dos hechos históricos y dos cosas asombrosas que sucedieron en tiempo de Jesús, dentro de todas las maravillas y milagros que nuestro Señor hizo. Entonces, es interesante porque en el versículo 22 del capítulo 5 dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, que luego le vio, se postró a sus pies, incluso da un antecedente de nombre, ¿eh? Así que ojalá que lo busquen, falta el apellido para que lo busquen la genealogía, pues si es que está o no, porque capaz que digan que esto no ni siquiera existía Jairo. ¿Ya? Pero aquí Marco le da hasta el nombre, ¿cierto? Pudo averiguar que se llamaba Jairo. Y era un principal de la sinagoga, era un judío, ¿cierto? Con una cierta autoridad. Claro. Y lo rogaba mucho, ¿no es cierto? Porque tenía una hija que estaba por morir. Incluso tenía 12 años. Eso es lo antecedente que tenemos. ¿Ya? Mientras él iba, ¿no es cierto?, para hacer la sanidad de la niña, ¿cierto? Mucha multitud dice que lo apretaba, siguiéndolo, ¿cierto? Toda la fama que tenía. Esto todo lo que hemos estado leyendo se repite, ¿cierto? Se repite, Se claro, repite, claro. ¿ya? Y la gente lo apretaba. Por eso que en el capítulo 3, cuando le decía que le ponía un arca, que porque la gente le apretaba. Tan desesperado, ¿cierto? Claro. Ya. Entonces aquí sucede una cosa asombrosa, que también nos relata Marco, que había una mujer que padecía de flujo de sangre hacía 12 años con este azote de Dios, ¿ya? Y que no deja hacer poco. Y aquí voy a tirar unos coscachos por algunos lados, porque dice una cosa interesante. Dice, pero una mujer, verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, esto va por los médicos, ¿ya? Y gastado todo lo que tenía y nada había ganado, aún estaba peor. Eso es una realidad también, ¿no es cierto? Mucha gente se gasta todo lo que tiene en médico, claro, y nunca sanidad. No pasa nada.
Ya, aquí vemos que parece que la ciencia de Dios es un poquito mejor que la ciencia del hombre. Claro. Permíteme eso, decir Es eso. instantánea. Ya. Había gastado mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes les iba peor. ¿Ya? Así que sigan estudiando un poquito más sobre medicina si logran algo. Bueno, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Ya? La desesperación la llevó igual que los demás, ¿cierto? La tocó. ¿Ya? Y enseguida dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y aquí viene la otra parte interesante, Luis. En el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Fíjate la pregunta, y todos lo están apretando. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Claro, sí, es verdad, pero él tenía algo especial. Por eso que yo digo que todo esto certifica, Luis, y para los hermanos judíos, que realmente el que nos visitó era el Mesías, era el Hijo de Dios. Por todos los testimonios y todos estos relatos que estamos leyendo, claro, que dan testimonio. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿cómo una persona va a saber que alguien le tocó? Si lo están tocando no sé cuánto, a lo menos 7, 8, ahí se acercaron. Más, pues claro, porque tocaba uno, después otro salía, quería tocar, claro, ¿cierto? Era así. Un revoltijo. Claro, un revoltijo. Ya. Y dice, pero él miraba alrededor, ver quién le había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, aquí tenemos antecedentes, la confirmación de que Jesús nos estaba pasando película, sabiendo que ella había hecho esto, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, le tiene que haber contado, mira, yo estoy desesperado, yo 12 años he gastado todo lo que tengo, claro, Señor, estoy sufriendo, tengo este flujo, no se me va, estoy con angustia. Entonces Jesús la vio y le confesó. Tenemos el testimonio de esta mujer, ¿ya? Y ahí el Señor dice, tu fe te ha salvado, ¿cierto? Y que libre este azote que Dios se lo había dado, que sabemos que no es gratuito. Está entre las bendiciones y las maldiciones del libro de Moisés. Ya, llegamos, ¿cierto?, al otro relato que nuevamente retomamos, ¿no?, el caso de Jairo, la hija de Jairo. Dice, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Se acabó la esperanza. Se acabó la esperanza. Se demoró mucho Jesús. Claro. Entonces el hijo sabe que no lo moleste más porque ya tu hija, Señor, murió. Claro. Chute, mira. No va a ser capaz de... Claro, si murió, pues. Sí. ¿Ya? Claro, y dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, como escuchó esta noticia también él, le dijo, no temas, tranquilo, le dijo Jairo. Cree solamente, tranquilo. Porque hoy dicen que murió tu hija, tenemos que entender que cualquiera pegaba un grito. Claro. Seamos honestos, si esta cuestión no es un teatro, esto es una realidad histórica. ¿Ya? Entonces la desesperación tiene que haber sido grande, entonces claro, le dijo al tiro que tú estés tranquilo. Cree solamente, ¿ya? Ya. Y no permitió que le siguiesen sino Pedro, Juan y Jacobo, ¿no es cierto? Y vino a casa el principal de la sinagoga, y viendo el alboroto, ¿cierto?, y los que lloraban, y lamentando mucho, ¿cierto?, se lamentaban mucho, entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme, le dijo. ¿Ya? Pues están todos ya vueltos locos. Y se burlaban de él. Oye, ¿cómo que está? Claro, sí, ellos son testigos, que Jesús ya no llega, están viendo que la niña seguramente la movieron, la trataron de despertar, está muerta, o sí, está muerta. Entonces, como Jesús le dice, déjense de hacer escándalo, la niña está durmiendo. No, y después una burla. Claro, y una burla, se dice que una burla. Y se burlaban de él, más él echándolo fuera a todo, ¿cierto? Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban, y entró donde estaba la niña, y tomándole de la mano, le dijo, Talita, que dice, Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, los mismos 12 años que padeció la mujer, y la niña tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él le mandó mucho que a nadie lo supiese, lo que siempre decía, y dijo que se le diese de comer. Mi pregunta, y con esto yo termino, hermano, este pequeño estudio de entendiendo quién era Jesús. Capítulo 1. Claro. ¿Quién era Jesús? Bueno, ya lo dijo en el capítulo 1, verso 1. Jesús, el Evangelio de Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? Esto certifica. Claro. ¿Ya? Levantó, le dio vida al muerto. Claro, mira, perdona que te perfore cuando dijo Jesús, Cristo, Hijo de Dios, con eso podría haber terminado, Marcos, de decir, lo dije todo. Claro. ¿Cierto?
Pero como nosotros somos duros de servir, me tenéis que mostrar señales. Y aquí está atiborrado de señales. Justamente. Entonces, vimos que también produce una resurrección. ¿Quién puede dar vida sino Dios? Claro. Y si Dios le ha dado esa autoridad a Cristo de poder dar vida o levantar de los muertos, ¿entendí? Entonces está certificando que Él era el Mesías. Así que yo les ruego, van a haber muchos estudios sobre esto, que vayan abriendo los corazones. ¿Ya? Estoy siendo muy misericordioso. ¿Ya? Yo como gentil, que ellos deberían estar siguiéndome a mí, ¿no es cierto? Y explicándome, ¿no es cierto?, que Jesús, el Hijo de Dios, el que envió, tengo que yo como gentil, es decirle al pueblo judío, crean en su Mesías. Y no se endurezcan. Oye, otra parte dice, Señor, tú todo lo puedes. Claro. O sea, se convencieron de tantas señales que ni los muertos se resistían, pues salían de la... Pero si paró los vientos, resucitó muertos, multiplicó panes y vamos viéndolo. Claro. Estos son los relatos que tenemos, esto no lo escribimos nosotros. Estos son judíos. Si los judíos están teniendo problemas con sus propios judíos, ya se lo dije al principio. Y un gentil, que se llama Nelson Jara, les tengo que recordarle. A una oveja que Dios tomó detrás de la pasada. Claro. Y decirles que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, Luis, lo dejamos hasta aquí, después vamos a seguir con el estudio, así que esperando que les sea... Yo creo que tenéis mucho paño que cortar. Que les sea de provecho nomás y bueno, agradecemos su tiempo, su disposición y como siempre abajo dejando los comentarios. En un estudio no lo vamos a decir todo, van a haber varios cursillos de esto y vamos a seguir avanzando según la vista de cada uno de estos autores, ¿ya? De estos evangelios sinópticos que se llaman, ¿no? Que Dios los bendiga y encontramos prontamente. Amén, hermano.